lugar, quiero agradecer a Agromillora el habernos invitado a participar en esta jornada, que la verdad que están siendo muy interesantes. Se están tocando temas que inquietan muchísimo a los agricultores. Y bueno, nosotros venimos aquí con el objetivo de compartir con todos vosotros la experiencia que hemos adquirido después de varios años en este cultivo, el olivar en seto, en este caso de secano. Antes de empezar con la ponencia, quiero hacer una pequeña presentación de lo que es el Grupo Algosur. Algosur es una empresa familiar que se dedica solo y exclusivamente a la agricultura y a la agroindustria. Tiene diferentes líneas de negocio en función del cultivo que trabaja. El primero, porque es el más antiguo, fue el algodón. Somos productores de algodón. Tenemos una fábrica que es la que más desmota de toda Andalucía. Y tenemos varias líneas de investigación a favor de nuevas variedades de fibra larga y de fibra extra larga que son muy cotizadas por el mercado textil. También llevamos más de 10 años trabajando con la quinoa. De hecho, hemos sido la única empresa capaz de desarrollar variedades de quinoa que son capaces de desarrollarse en el clima de Andalucía. Y este año en concreto tenemos más de 2.500 hectáreas de quinoa en producción. Las hortícolas. Llevamos mucho tiempo trabajando con hortícolas, somos productores de cebolla, somos productores de tomate, pimiento, brócoli, zanahoria, un largo etcétera. Paralelo a estos cultivos, también tenemos dos plantas de congelado de hortícolas, una está en Sevilla, en el Viso del Alcor, otra está en Albacete. También tuvimos dos plantas de deshidratación de tomate, pero bueno, se vendieron hace 2 años y bueno, la última incorporación al Grupo Algosur es el proyecto Alonium, y proyecto en el cual vamos a trabajar solo y exclusivamente con la aceituna y con el aceite de oliva. El pilar fundamental de este proyecto es la almazara. Vamos a contar con la mayor almazara, con la que tiene más capacidad de molturación de toda Europa. En concreto, vamos a ser capaces, cuando estemos al máximo de nuestro rendimiento, 2 millones de kilos de aceitunas al día. Si más o menos estimamos una campaña de 60 días, estamos hablando de unos 120 millones de kilos de aceitunas que vamos a ser capaces de molturar. No va a ser una almazara al uso, vamos a tener nuestra propia orujera, vamos a tener una gestión integral de todos los residuos, de hecho vamos a generar energía renovable, energía que bueno, vamos a vender a las eléctricas y vamos a producir fertilizantes. Cuando empezamos con este proyecto, pues claro, para alimentar este monstruo de almazara teníamos que estimar la superficie que necesitábamos. La estimación que hemos hecho son 12.000 hectáreas, o sea, vamos a necesitar 12.000 hectáreas que tienen que ser muy productivas para alimentar la almazara. Estas 12.000 hectáreas las hemos dividido en 2 bloques. 6.000 hectáreas que son propias, van a ser propias del Grupo Algosur, bien superficie que hemos comprado o bien superficie que hemos arrendado a largo plazo, normalmente 25 años, y la mitad de estas 6.000 hectáreas, 3.000 van a ser de secano y 3.000 van a ser de regadío. El resto, las otras 6.000 que faltan, van a ser de agricultores asociados. Digo agricultores asociados porque en este sentido tampoco vamos a ser una almazara normal al uso, no nos vamos a limitar a comprar la aceituna, sino que vamos a dar un apoyo técnico a nuestros clientes o a los agricultores asociados. Este apoyo va a ir desde la plantación, desde la transformación de la finca, hasta que entra la máquina recolectada. Y bueno, el agricultor evidentemente se ve muy beneficiado de esto, va a tener un apoyo técnico, y nosotros también. Nosotros también nos vamos a ver beneficiados de esto porque al final la idea es controlar toda la trazabilidad que vamos a tener en esta aceituna, ¿vale? Sobre todo a nivel sanitario y fitosanitario. Además, ir de la mano con el agricultor para nosotros es básico, es fundamental, porque le tenemos mucho miedo al colapso de la almazara. 12.000 hectáreas que pueden madurar a la vez, podemos crear problemas importantes. Entonces, el tridente entre almazara, máquina de recolección y agricultor, lo tenemos que gestionar todo desde el equipo técnico. Queremos simular lo que hacíamos en el tomate, evidentemente sabiendo la diferencia entre los dos cultivos. El tomate, desde que se planta hasta que se recolecta, prácticamente siempre es el mismo tiempo, y en esto no. Esto incluso en variedades que maduran en épocas diferentes, en días diferentes, hay años que se concentran mucho. Bien, pues ya he acabado con la presentación de Algosur. Ya conocemos nuestro proyecto, el proyecto Alonium.
Y voy a empezar con la experiencia que tenemos en este cultivo. He dividido un índice en diferentes puntos que los considero que son básicos para que nuestra plantación sea un éxito. Preparación del terreno, fundamental. Marco de plantación, estructura, poda, volúmenes de copa. Variedades, manejo del cultivo, suelos y clima. Y por último, y más importante, estudio económico. Bien, en la preparación del terreno lo primero que tenemos que ver es la nivelación. Yo en mi trabajo me obsesiona mucho sacar las aguas, o sea, cuando llueva el agua la tenemos que evacuar. Muchas veces vamos a una finca y nos encontramos que hay zonas que nuestra media productiva baja mucho y es sencillamente porque hay zonas que nuestro árbol no se ha desarrollado bien o incluso se ha secado, tenemos asfixia radicular y esto es debido a que no hemos nivelado, tenemos zonas de plato que encharcamos la finca. Entonces, nos obsesiona mucho sacar el máximo rendimiento del 100% de la finca. Para esto la nivelación es importante. También aclarar que bueno, la nivelación en secano es menos costosa que en regadío, porque sencillamente en regadío se aloma, en secano no. Entonces, claro, cuando alomamos una finca estamos cambiando la estructura natural que tiene la parcela para sacar el agua. Entonces, es fundamental nivelar en la dirección que hemos alomado. En secano, al no tener este obstáculo, este problema, la parcela va a evacuar el agua mucho más fácil. Nos limitamos simplemente a las zonas de plato donde tenemos asfixia radicular, pues entonces ahí sí alomamos, donde se queda el agua. Otra cuestión fundamental, hay gente que no lo hace o no lo hace bien, son las líneas de agua. Da igual que alome o no alome, la línea de agua la tengo que hacer. Una línea de agua es por donde circula el agua normalmente cuando llueve, que no me puedo limitar, como en la imagen inferior izquierda, a dejar el árbol sin poner o incluso a marcarla simplemente con una máquina, con una trailla, sino que una línea de agua bien hecha para nosotros es una línea de agua bien profunda, con un camino y que sea baleable. Si la profundizamos, todo el agua del perímetro de la línea de agua, por capilaridad, se va a ir al centro de la línea de agua. Esta es una línea de agua mal hecha, todos los árboles que limitan con la periferia de la línea de agua al final se me van a secar, porque tengo árbol, tengo asfixia radicular. Aquí no va a pasar, porque el agua nos va a ir al centro y además el camino lo hacemos porque la aceituna se recoge normalmente en época de lluvia. Entonces, si no dejamos un camino para que la máquina pueda dar la vuelta, va a tener que transitar por esta línea de agua, vamos a tener problemas de atasque, en fin, es un lío. El subsolado para nosotros es fundamental en secano, no tanto en regadío, y explico por qué. En regadío hemos dicho que vamos a alomar, entonces yo puedo romper la tierra con un apero que sea menos superficial que un subsolador, como puede ser un chise, un semichise, rompo 20, 25, 30 centímetros más otros 30, 40 que le doy con el lomo, tengo al final 60, 70 centímetros de tierra suelta, mullida, que esto se le va a reflejar en que las raíces me van a explorar la tierra con total facilidad, se va a desarrollar mejor mi árbol y voy a entrar antes en producción. Esto afecta a la precocidad. Parece una tontería, pero es importante que el suelo esté roto. Si en secano que no vamos a alomar no rompemos bien el terreno, nuestra raíz va a llegar a la losa dura y no se va a desarrollar bien. Entonces es fundamental. Si no puede un tractor goma, pues tenemos que recurrir a un bulldozer, aunque valga algo más. El alomado, bueno, en riego alomamos siempre, en secano no. ¿Por qué? Porque bueno, el sentido del lomo es que cuando llueva el agua no se acumule donde está la raíz, sino que se vaya a la zona más baja, que es entre los dos lomos, y se evacúe. Entonces esto tiene mucho sentido cuando tengo agua, que en el mes de mayo-junio puedo abrir mi grifo y tengo el agua disponible. En secano esto no ocurre, entonces necesito acumular ese agua. Entonces es una labor muy buena en regadío, pero en secano es contraproducente. Y por último, bueno, se supone que es subsolado en verano, que la tierra está con mucho terrón, muy bronca, tengo que dar un pase de refinado para que así hacer una buena cama de plantación no se me sequen los árboles. Esto puede ser como un rotabato, una grada, en fin, cualquier tipo de apero. Ya tenemos preparada la tierra, tenemos que elegir qué marco de plantación tenemos que poner en nuestra finca. Esto es un tema muy dispar, incluso de discusiones, de debates, en foros y demás. Yo vengo aquí a dar mi opinión, que mi opinión no solamente se basa en los años que llevo en este proyecto, en el proyecto Alonium, sino que me baso, bueno, trabajaba en una empresa de Córdoba y me dedicaba solo y exclusivamente a transformar fincas, a plantar y a asesorar a agricultores. Entonces he tenido la suerte o la no suerte
de poner todo tipo de marcos y después llevar un seguimiento de estos marcos. Dicho esto, tenemos que tener claro que hay dos tipos de seto. El seto más estrecho, por así decirlo, que estamos hablando de entre 3 y 4 metros de distancia entre líneas, y setos más amplios, estamos hablando de 6-7 metros. Más o menos siempre son los marcos que se suelen poner. Dicho esto también, tenemos que tener muy claro, para mí es el padre nuestro del olivar en seto, es que el seto tiene que ser muy estrecho, muy estrecho. Tenemos que hacer una palmeta y que la luz tiene que penetrar siempre en el interior de mi seto. Eso es fundamental. Si por el contrario yo he puesto un marco más amplio y cometo el error de decir, oye, pues tengo mucho espacio desaprovechado, mi seto lo voy a hacer algo más ancho. Si cometo ese error, en el centro de mi árbol no va a entrar la luz, se va a desfoliar y voy a tener muchos tramos de ramas que no van a producir nada, porque está lignificado. Sin embargo, este tramo de ramas sí va a consumir agua y nutrientes. Estamos hablando que en secano carecemos muchísimo de este agua y de este nutriente. Entonces, completamente fundamental hacer el seto estrecho. Sí, el seto estrecho y muchos metros lineales de seto por hectárea. Eso es lo importante, hacerlo muy eficiente. Yo creo que es la palabra que vamos a escuchar mucho en esta ponencia, es eficiencia. Al final tenemos que pensar una cosa, es muchísimo más eficiente producir 1 kilo de aceituna con muchos árboles pequeños que 1 kilo de aceituna con árboles más grandes. Porque al final ese hueco entre árboles lo tiene que ocupar ramas estructurales que no son eficientes. Entonces, muchos metros lineales de seto y setos muy estrechos. Yo entiendo que para un agricultor de secano no está acostumbrado a hacer grandes inversiones y para incluso una empresa que se dedica a plantar es mucho más fácil vender 800, 900, 1000 plantas de hectáreas que vender 2200. Pero yo siempre recomiendo lo mismo, si tengo dinero o financiación para poner 10 hectáreas, pues señores, vamos a poner 5 pero bien puestas. No tiene sentido que antes de plantar, decidiendo el marco, ya estoy limitando la capacidad productiva de mi tierra. Eso para mí es fundamental. Bueno, también tenemos que ver, que elegir cómo vamos a formar nuestro árbol. Hay dos tipos de formaciones, lo explico rápidamente por si alguien no lo conoce. La de eje vertical, que es la que se ha hecho siempre. Yo tengo un árbol, me da igual la altura que venga de vivero, y una caña de bambú, bueno, cualquier otro tubo que sea alto, de 2 metros, 2 metros 40. Cada vez que mi árbol crece 20 o 30 centímetros, tengo que ir atando hasta el final de la caña. Tengo que aprovechar esa tendencia apical que tiene el árbol a crecer en vertical. ¿Qué consigo con esto? Desde mi punto de vista, una serie de problemas. Primero, tengo que intervenir manualmente cada vez que el árbol crece 20 o 30 centímetros. Esto es muy costoso. Segundo, estoy creando un árbol muy estrecho, muy alto, con poca estructura, que va a ser mucho más susceptible a que se vuelque en el invierno cuando vengan las aguas, el terreno se reblandezca y vengan vientos fuertes. Y tercero, para mí, el motivo principal es bueno, que este sistema, la ramita que estoy atando al principio, cuando pasan los años, es un tronco grande, es el esqueleto de mi árbol, es la estructura de mi árbol, y me va a dar muy poca facilidad a la hora de renovar mi árbol. Entonces, muchas veces, la única forma de renovar es cortar el tronco. Entonces, pues bueno, tiene una serie de problemas que nosotros lo descartamos. Otro sistema de formación es el Smart Tree. El Smart Tree salió, bueno, no hace mucho tiempo, y tenemos un tutor de bambú muy pequeñito, una planta que ya viene ramificada de vivero, y las intervenciones que tenemos que hacer son mecánicas con un cortaseto y ir cortando. Vamos haciendo pisos, vamos ramificando mucho el árbol, estamos creando un árbol más ancho, más fuerte, con más estructura, menos altura y muchas ramas secundarias que me van a ayudar a renovar en el futuro mi árbol. Bien, pues, ¿cómo lo guiamos nosotros? Nosotros hacemos un híbrido entre los dos. O sea, le damos una intervención en campo, hacemos un atado en campo, llevamos nuestro árbol hasta 1 metro, 1 metro 20, lo despuntamos a 70, 80 centímetros y a partir de ahí lo guiamos como si fuera un sistema en marcha. Vamos cortando. En la imagen de la izquierda, aquí vemos donde hemos hecho el despunte manual. Vemos que se nos ha ramificado en 4 ramas secundarias y cuando llega al final de la caña, pues vamos despuntando. Antes poníamos caña de 1,5 metros, ahora ponemos una caña un poco más baja, 1,30 metros, para no dejar ese tramo que sea tan largo. Después, la forma de despuntar es muy barato, muy económico, puede ser con cortaseto. En esta imagen, la inferior central, estamos usando un motor hidráulico que va con un hilo de acero, que es lo más barato y va muy rápido y muy efectivo.
Esto es una finca en Córdoba, es arbosana, de secano, una tierra muy arcillosa. Es el mismo vivero, es el mismo día de plantación, los mismos manejos, mismo tratamiento, todo igual, solo que se han formado de forma diferente. Vemos en la imagen de la izquierda el eje vertical, un árbol estrecho, poco ramificado, y todavía hay una distancia entre el árbol vecino. Con el sistema Smart Tree, bueno, Smart Tree como queramos llamarlo, tenemos un árbol muchísimo más ramificado que ya se conecta con el árbol vecino, más bajo, eso sí, es más compacto. Y bueno, otra cosa buena que le hemos visto a este sistema es que al tener más ramas horizontales que los favorezco con los despuntes, también entra antes en producción, o sea, es más precoz. Esas ramas horizontales van a ser más productivas que las ramas que van hacia arriba. Muy estrecho, y esto es importante en secano más que en regadío, muy estrecho, tenemos que ser muy eficientes. La luz tiene que entrar en su interior, no tenemos que olvidar de hacer copas grandes, volúmenes de copa excesivos, para nada, y una altura máxima desde nuestro punto de vista de 2,5 metros. Esto es un árbol para mí bien podado, es una finca de un amigo en Sevilla, en Fuente de Andalucía. Vemos el cuadro que tiene que ocupar nuestro árbol, cómo está completamente ramificado, hecho una palmeta y muy estrecho, la luz va a entrar en todo el interior de nuestro seto, por tanto voy a producir aceituna en todo el material vegetal que tengo. Esta es la misma finca, pero desde otra perspectiva. Y esto es el caso contrario. El problema de este agricultor, esto es una finca en Jerez de la Frontera, el problema de este agricultor ha sido que se ha dejado llevar por unas muy buenas producciones en ciertos años, entonces le ha dado miedo a podar, a cortar. No quiere cortar porque está cogiendo muchos kilos. Al final vemos en la imagen de la izquierda que lo que ha conseguido es que tenga tramos muy largos, completamente desfoliados, porque la luz es la clave de todo esto. Si no entra luz no hay vida. Solamente tiene producción en el perímetro y está consumiendo muchísimo. Al final no le queda otra que meter la cuchilla, pegar el tronco, y este año ni siquiera vamos a meter la máquina. O sea, la importancia que tiene la poda. Bueno, punto 4, tenemos que elegir qué variedad vamos a poner. Lo primero que quiero decir aquí en esta ponencia es que, o sea, en esta diapositiva, es que antes, hace no mucho tiempo, hablar de olivar en seto era solamente poder hablar de arbequina. No teníamos otro arma. Da igual dónde estuviese nuestra finca, qué clima tenía, qué tipo de suelo, qué tipo de aceite quería hacer yo. Me daba igual. Solamente arbequina. Pues gracias a entidades como, bueno, la Bromellora, gracias a la Universidad de Córdoba, el CITA de Aragón, en fin, una serie de entidades que están realizando un buen trabajo. Hoy en día contamos con un abanico de posibilidades, que además me consta que este abanico se va a ampliar cada vez más. ¿Vale? Somos conscientes que la variedad perfecta no existe, pero sí podemos coger una buena variedad para mi zona. Por poner un ejemplo, si yo estoy en un clima muy seco, en el cual las primeras lluvias se suelen retrasar mucho, pues oye, lo lógico en un secano es que me vaya una variedad que madure más tarde para que le caiga algo de agua, que voy a tener más producción. Me voy a arbosana. La arbosana es una variedad muy eficiente en el sentido de que con poca metida del año anterior es capaz de producir muchísima aceituna. Si por el contrario estamos en nuestra zona, Jerez de la Frontera, Cádiz, que normalmente a finales de septiembre, octubre suele llover, normalmente, porque estos 2 años la verdad que se ha retrasado muchísimo las aguas, suele llover, lo lógico es que me vaya o intente irme una variedad que sea más precoz a la hora de madurar. Puede ser lechiana, puede ser chiquitita, puede ser arbequina. ¿Por qué? Porque, bueno, me interesa entrar pronto a recolectar para así coger los mejores precios que tienen los primeros aceites, ¿vale? Este año, por ejemplo, ha habido mucha diferencia entre el primero que recolectó, allí empezamos el 1 de octubre, se empezó a vender el precio de aceite a 3 euros y ahora está como está, o sea que la precocidad es muy importante. Aquí hay una comparativa, tampoco me voy a parar a analizar cada una de ellas porque tampoco tenemos tiempo. Sí quiero puntualizar 2 variedades que me han llamado muchísimo la atención. Son variedades que no tenemos todavía en el proyecto Alonium de Arbosur, pero sí este octubre queremos poner la primera finca, una es lechiana. No tenemos ninguna, pero sí lo que estoy siguiendo en los ensayos me gusta muchísimo. Es una variedad muy rústica que se está adaptando muy bien al secano, al estrés hídrico. Quizás sea algo vigorosa en regadío, pero en secano esto lo cumple perfectamente el requisito. Tiene muy buena calidad de aceite y una característica importantísima es que madura muy pronto, incluso antes que arbequina. Entonces, es una variedad para seguirla de cerca. Manzanilla cacereña también,
Este árbol no es un árbol que se adapte bien al seto, tiene mucho vigor, de hecho es muy poco eficiente, necesita mucho tramo del año anterior para producir poca aceituna, pero tiene la característica que se vende para aceituna de mesa. Entonces, a nivel económico es muy rentable y, oye, aunque a nivel agronómico no se adapte bien, pero sí es una variedad que le podemos sacar mucho dinero. Entonces, tampoco tenemos nada, pero sí la estamos estudiando de cerca y creo que funciona bastante bien. Bueno, por allí, por la zona, sí hay agricultores que la tienen ya en producción y hablan de unos números disparatados, o sea, una rentabilidad brutal. En el punto 5 quiero hacer algunos matices de manejo que hacemos muy diferentes entre el secano y el regadío. Lo primero es la fecha de plantación. O sea, hay que tener claro que si tengo secano, lo lógico es que plante en otoño. A mi árbol le va a pasar todo el otoño, todo el invierno, toda la primavera, y cuando llegue el estrés del verano, mi árbol va a tener mucha defensa. Va a tener un sistema radicular, va a tener un porte que bueno, va a hacer que pase el verano perfectamente. Esto se tiene que acentuar más en climas fríos. Si yo tengo climas fríos, que no es nuestro caso, pero bueno, sí he plantado mucho en Jaén, en el norte de Jaén y demás, incluso en La Mancha, me tengo que adelantar mucho. O sea, me tengo que ir a plantar el olivo en septiembre, octubre. Cuando lleguen los fríos, mi árbol tiene que estar un poco lignificado, que no se me queme. Y todo lo más que se me queme la punta, que no se me queme el árbol entero, que se te puede quemar el árbol entero. O sea, esa probabilidad la tenemos que tener, pero tenemos que arriesgarnos. Lo que no podemos plantar en abril, fuera de periodo de helada, para que no coja el verano, entonces nuestro árbol lo va a pasar fatal y nosotros también. Los riegos del primer año, nosotros, hay gente que no es partidario, nosotros regamos el primer año. De hecho, cuando compramos una finca de secano, lo primero que intentamos buscar es agua. O sea, ve a forar los pozos que tenemos, si no hacer un pozo nuevo. Incluso hablar con el vecino si tiene alguna concesión de agua que nos pueda llegar a un acuerdo con ellos. Si no riegan no quiere decir que el árbol se va a secar. El árbol no se va a secar si he hecho la plantación en el momento adecuado. Pero sí se va a estresar, se va a parar y estamos perdiendo precocidad. Para nosotros la precocidad es importante porque al final es donde está el dinero. Si le damos 1, 2, 4 riegos a lo largo del verano, el árbol no va a parar, la yema siempre va a estar verde, va a estar creciendo y vamos a entrar antes en producción. Entonces, lo hacemos por este motivo. No me vale decir, no, oye, es que si riegas el árbol, el sistema radicular no va a crecer. Regando con cuba, el sistema radicular va a crecer porque los riegos son muy deficitarios, hasta el extremo, vamos. Hay fincas que le hemos podido dar solo un riego porque no teníamos más agua, hay fincas que no hemos podido regar, y hay otras fincas que sí ha habido pozos buenos y le hemos dado hasta 4 y 5 riegos. Los riegos son baratos porque compramos cuba de presión de segunda mano, la vendemos después de la campaña por el mismo precio, tractor tenemos en la finca, tractorista también. Lo que sí hacemos, porque claro, tenemos muy poca agua, el agua que echemos, que la aproveche el árbol. Lo que sí hacemos es dar un pase de cultivador que las rejas exteriores las modificamos, le ponemos una especie de aportador para hacer una especie de maceta, de forma que, como se ve en la imagen izquierda, se aprovecha el 100% del agua. No tiene sentido que tiremos el agua, se esparza por la finca y más con pendiente y al final estamos perdiendo el dinero y el agua para nada. El agua hay que dejarla disponible donde está la raíz. Pases continuos de cultivador en verano, esto sí que bueno, es un manejo que hacemos muy diferente con respecto al riego. De hecho, en riego dejamos cubierta vegetal, en verano no. Hay tipos de terreno, ahora cuando hablemos de hablar de la tierra, hay tipos de terreno que necesitan muchos pases. Para nosotros es algo fundamental. Se dice que un pase de cultivador en verano es casi un riego. Y el aserpiado en otoño. El aserpiado es una técnica que hemos copiado de la viña, del Marco de Jerez, que es un apero que va haciendo una especie de maceta. Vamos, trabaja muy rápido, igual a la misma velocidad que un cultivador. Y tiene dos beneficios. El primero, que cuando llueve se acumula el agua en estas macetas y se va infiltrando poco a poco. Entonces se aprovecha mucho más el agua de lluvia. Y segundo, otra peculiaridad que tiene es que en la zona de pendiente evite las escorrentillas, que se nos hablan arroyos, regajos y demás. Entonces es un sistema que hemos copiado de la viña, pero es muy, muy efectivo. Lo hacemos antes de las primeras aguas, preparamos la tierra, la dejamos aserpiada. La serpia que hacemos tenemos que dejarle, que eso sí lo tiene diferente a la viña, un hueco para que las ruedas del tractor puedan pasar. Podemos tratar en invierno de herbicida, de fungicida, y cualquier tratamiento que queramos hacer, pero es un sistema que funciona bastante bien. Bueno, puntualizar algunas
temas del suelo y los climas, nosotros, la base, el centro de nuestro proyecto está en Jerez de la Frontera. Allí hay unos suelos muy característicos que le llamamos suelos albarizos. Son suelos muy pobres, pero tienen una estructura física inmejorable. La clave es que son suelos muy poco densos, son muy porosos, acumulan mucha agua y son muy profundos. Tienen mucho carbonato cálcico. Entonces, este suelo se da unas características, para mí, casi inmejorables para este tipo de cultivo. También tenemos mucha superficie en terrenos arenosos frescos, de albero, que le llamamos. Tienen la misma característica, o sea, son muy poco densos, siempre son dóciles al trabajo y están muy frescos en verano. O sea, cuando vamos en agosto, sin regar, hace 40 grados a la finca, tenemos 40 grados y vemos que la metida del árbol está viva, está creciendo. Y es que verdaderamente le meten la mano en este tipo de suelo y están frescos. El árbol se estresa muy poco en verano, y eso que hemos tenido unos veranos muy largos, cada vez más. Hay otro tipo de arena que lo descartamos directamente. Arenas que acumulan muy poca agua, que se calientan mucho, estas arenas de chino, de grano muy gordo, esas automáticamente no hacemos nada con ellas. ¿Y qué pasa con los terrenos arcillosos? Bueno, yo era muy reacio a plantar olivo en terrenos arcillosos. De hecho, casi me opongo, me oponía, ¿no? Tiene problemas de asfixia, puede tener problemas de asfixia en invierno, y en verano son suelos que tienen la característica completamente diferente a los otros dos. O sea, son suelos con muchísima densidad que cuando se quedan sin agua se compactan, se aprietan, se cuajan, se ponen duros y se agrietean. Entonces, esto estresa el árbol hasta el extremo incluso que puede secar. Pero ¿qué pasa? Si le damos el manejo adecuado, estos tipos de terrenos pueden servir. ¿Y qué tipo de manejo necesita esto? Pases continuos de cultivador. O sea, no podemos dejar que el terreno se nos apriete. Si el terreno se cuadra y se aprieta, ya da igual, ya no hagan nada porque no tiene solución hasta que no llueve. Entonces siempre tenemos que tener una capa de 10-8 centímetros aproximadamente de tierra suelta que proteja a la capa inferior, que es donde vamos a tener la raíz, ¿vale? Eso es para nosotros fundamental. Terrenos arcillosos sí, pero con un manejo muy específico. De hecho, tenemos una finca grande, está en Carmona, que la mayoría es terreno arcilloso. Bueno, este verano no hemos parado de dar pases de cultivador. Hay una zona que se descuidó un poco por problemas de tractores, que no teníamos suficiente y demás. Esa zona se cuajó, se agrieteó el terreno y los árboles no han crecido nada, o incluso hay algunos que se han secado. Sin embargo, en la zona que se ha dado un buen manejo, el árbol está espectacular, o sea, espectacular, como en un terreno más favorable. Bueno, los climas que tenemos nosotros en Cádiz son muy favorables, estamos hablando de 600 litros aproximadamente al año. Temperaturas muy suaves en invierno, temperaturas muy suaves en verano. Es un clima, tiene mucha incidencia del Atlántico, es un clima muy húmedo. A priori podríamos tener problemas de hongos y demás, pero también es verdad que tenemos el Levante, que nos azota fuerte, y para mí es casi un fungicida natural. No tenemos mayor problema como en la provincia de Sevilla, Colombia. Sevilla, sin embargo, tenemos finca en Utrera, en el propio Sevilla, en Carmona. Son climas más duros. Llueve menos, a razón de 100-150 litros menos que en Cádiz. Las temperaturas mínimas, aquí evidentemente hace mucho más frío, pero allí también hiela, sobre todo en zonas bajas de vega, hace más frío que en Cádiz, y sobre todo las temperaturas en verano son de extremo, ¿no? Bueno, Carmona está muy cerca de Écija, se dice que es la sartén de Andalucía, donde más calor hace de España. Y lo que sí me gustaría sacar de conclusiones, hablando de clima y de suelo, es que para mí, en mi opinión, es muchísimo más importante el suelo que el clima. Siempre, evidentemente, dentro de unos baremos. Si yo tengo un clima desfavorable, como puede ser el de Écija o el de Carmona, pero con una tierra fresca y buena, mi plantación va a ser un éxito. Para mí es más importante un buen suelo que un buen clima. Siempre, evidentemente, dentro de unos márgenes. Bien, y el último punto es el estudio económico, punto importante. ¿Cuál es el principal problema que tiene este sistema? Lo que vale la plantación, la inversión que tenemos que hacer. Este es el principal problema. Y más sabiendo que los agricultores de secano no estamos acostumbrados a hacer grandes inversiones. Digo estamos porque mi familia es cerealista, estamos transformando también la finca familiar poco a poco, olivar en seco, y claro, al principio cuando hablábamos a los familiares de estos números, de la inversión que había que hacer, siempre son muy reacios a
Es la excusa para no hacer nada, en realidad. ¿Qué gasto he puesto yo aquí de plantación? Bueno, pues he puesto 2.000 plantas hectáreas, más o menos, por hacer un número más fácil, 2,5 € por planta. Eso es lo que vale, lo que cuesta poner una hectárea de olivar en seco. Aquí debe estar incluido todo, o sea, debe estar la planta, el tutor, el protector, en fin, todos los gastos que tiene mano de obra y que tiene la plantación. 2,5 € por planta. Habrá agricultores que digan, oye, a mí me ha costado menos. Y habrá agricultores que digan, a mí me ha costado muchísimo más. ¿De qué va a depender? De las calidades. Yo que recomiendo que se escatime en casi todo. O sea, el tutor, el más barato que haya. Una caña de bambú, y además la caña de bambú tiene la ventaja que se degrada, que después son problemas. Todo lo que se queda en el campo da problemas. Una caña de bambú de 1,30 m, fina, o sea, muy barata. El protector, me tengo que ir un protector de plástico de la altura suficiente que me proteja del herbicida y de muy pocas algas. No quiero diferentes que tengan problemas de roedores. Si tengo problemas de roedores, tengo que irme a otro tipo de protector. Si no tengo problemas de roedores, barato. ¿Dónde no puedo escatimar? La planta, fundamental. La planta tiene que ser un vivero certificado, un vivero de confianza, porque al final las medias productivas es muy importante el vivero que elijamos. Sobre todo las primeras producciones. O sea, cuando vas a una finca que le toca producir el primer año, ves que hay 5 árboles que no tienen aceituna, otros 5 tienen muchísima aceituna, otros 3 tienen una carga media. Entonces, al final, si yo pongo planta de un vivero bueno, un vivero certificado, vamos a tener mucho más homogénea el crecimiento del árbol y la producción. Importantísimo el vivero, como es lógico. Y otra cosa en la que nosotros nos escatimamos es en el sistema de espaldera. Nosotros ponemos espaldera porque yo premio mucho dormir bien por las noches y cuando hay una ciclogénesis explosiva estás en la cama, no duermes, dices, madre mía, lo que me voy a encontrar mañana en el campo. Y efectivamente, vas y ves verdaderos desastres. Entonces, quitando esos dos temas, en lo demás usamos cosas baratas. ¿Cuánto nos cuesta llevar a producción un árbol? Bueno, los riegos, he puesto 3 riegos, pueden ser 1, pueden ser 5, unos 120 €, los fitosanitarios que ya con esto el glifode cada vez nos ataca más, o sea, ya que está tratando todos los meses del año, antes no, antes en invierno se paraba, ahora mismo el glifode bueno, es un costo bastante importante. Herbicida, al principio también es costoso, la fertilización, las podas fundamentales, las labores, en definitiva, otros, puede ser gasto de técnico, gestión, lo que sea. En definitiva, entre 7.000 y 7.500 € es lo que estimamos que le puede llevar un agricultor llevar a plantación, a cosecha su finca. ¿Qué es lo que gastamos una vez que tenemos nuestro árbol ya dando producción? Pues mira, fitosanitario, 300 €, puede parecer caro, pero en realidad, si hacemos bien los números y hacemos bien las cosas, después de recolectar hay que tratar, después de poda hay que tratar. Para la segunda generación de Pride tenemos que tratar 1 o 2 veces. Para la tercera generación de Pride tenemos que tratar de nuevo. Y a veces, depende del año, si madura nuestra aceituna pronto, nos podemos ahorrar ese tratamiento, pero para moscas, normalmente también. Entre 4 y 6 tratamientos. Herbicida cada vez son menos costosos, porque cada vez tengo menos hierba en el campo. La fertilización, nosotros lo marcamos un objetivo de unidad, nitrógeno, fósforo, potasa, y micro, si hicieran falta, y lo hacemos en 2 aplicaciones. Utilizamos una máquina que hemos hecho nosotros, que va incorporando el abono y hacemos 2 aplicaciones. Una en otoño y otra en primavera. Si el año viene de agua y creemos oportuno que le podemos dar incluso la tercera aplicación. Las labores, esto sí, quizás este número sea demasiado elevado, pero bueno, tampoco va a influir demasiado. Otro, y después recolección, transporte, y podemos meter la maquila de la almazara, 350 €. Al final, entre 1.300 y 1.400 € es lo que a nosotros, estos son números reales nuestros, nos está costando llevar una hectárea, el mantenimiento de una hectárea. Y aquí igual, habrá agricultores que digan, oye, pues a mí me cuesta muchísimo menos. Me cuesta 900 € hectárea, pues de acuerdo, pero normalmente es a costa de no tratar lo que tengo que tratar, no abonar lo que tengo que abonar, ahorrarme en poda, al final al campo no se le engaña. Y en los ingresos sí que he cambiado todos los años porque he puesto diferentes precios del aceite. El año 7 he puesto 2,55, que es el precio medio, creo, en los últimos 12 años. Y si queréis podemos analizar el año 6, que he puesto 2,2. Yo en los años que llevo en esto nunca he visto el aceite en seto, en seto,
Normalmente se vende algo más caro. Nunca he visto el aceite, porque se recoge antes, nunca he visto el aceite a 2,20. Pero vamos a centrarnos en 2,20. 7.000 kilos hectáreas. Tenemos que pensar que 7.000 kilos hectáreas en 2.200 plantas, estamos hablando de 3 kilos por árbol. O sea, es una media bastante conservadora. Puede haber producciones de 10.000 kilos, de 8, de 9. Menos de 7 lo veo complicado, sinceramente, haciendo las cosas bien. Siempre que tengamos un buen terreno, en fin, etcétera, etcétera. Rendimiento, estamos hablando de un 17, que es 20,5 neto, o sea, bruto, estamos hablando de un 17 neto. Precio 2,20, estamos hablando que tenemos un beneficio, un ingreso de 2.600 euros hectárea. Le quitamos los gastos, nos vamos a 1.278 euros por hectárea. Si esos 7.000 euros yo lo amortizo en 25 años, los 7.000 euros que he necesitado para llevar mi árbol en producción, estoy hablando de, sale creo que eran 270 o 280 euros hectárea, no lo recuerdo. Si a este beneficio del año 6, los 1.278, le quito esos 278, que es la amortización, me estoy quedando con 1.000 euros hectárea. Si por el contrario me voy a otro año de 3,10, bueno, pues el beneficio es de 2.200 euros hectárea o 2.300 euros hectárea. Se me quedan en algo más de 2.000. Son unos números que si lo comparamos con un girasol, con un trigo duro, un trigo blando, una colza, pues desde mi punto de vista no tiene absolutamente nada que ver. Como conclusiones, creemos que estamos ante una alternativa rentable, vamos, lo creemos tanto que estamos apostando muchísimo. El teléfono está en modo avión, ahora no puedo ayudarte. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es si nosotros hacemos una obra, una nave en nuestra finca, es no tirar el dinero. O sea, yo estoy gastando un dinero, pero ese dinero está ahí. Pues con esto pasa igual. Yo realizo una plantación y automáticamente al día siguiente mi finca va a costar más dinero. Estoy revalorizando el patrimonio. Pues muy bien, estas son las experiencias nuestras y es todo. Muchas gracias.